allí las preguntas que nos quieran hacer. Dicho todo esto, le doy la bienvenida a Emiliano y cuando quieras el panel y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Chechu. Gracias a las autoridades de la Secretaría General y a los colegas de la Comisión Jurídica por la invitación a participar de este plenario. Es, como siempre, un placer y un honor. El tema que nos ocupa en esta tarde, sobre el que voy a disertar yo, es sobre el tema de los honorarios profesionales, su naturaleza y distintos aspectos generales relacionados con los mismos. No voy a entrar en una especificación particular de leyes puntuales de una determinada profesión, de una provincia, sino que lo que voy a intentar hacer es brindar pautas generales que debemos tener en cuenta y que entiendo que nos pueden servir como principios generales para todas las cajas. Lo primero que hay que hablar cuando uno analiza un tema siempre es la etimología de la palabra, es decir, el origen de la palabra. La palabra honorarios viene del latín honorarius, que significa que sirve para honrar. ¿Y por qué tiene esa denominación? Porque en la Roma antigua había una distinción muy grande entre lo que era el trabajo material, que tenía un resultado sensible, tangible, y el trabajo intelectual, que estaba relacionado con la actividad del hombre libre y que se brindaba como un regalo, como una cuestión honorífica. De hecho, si uno va a las acepciones de la palabra honorarios en el diccionario de la Real Academia Española, esa acepción subsiste hasta el día de hoy y todas las primeras acepciones son de títulos o cargos honoríficos. Recién en la quinta acepción habla de que es la retribución por los servicios de un profesional. Ya en el Código Civil anterior, el de Vélez Arfield, en el artículo 2330, ya estaba regulado el honorario diciendo que era un fruto civil del trabajo, en este caso del profesional. Ahora bien, por lo tanto, el honorario, ¿cómo surge? Y bueno, surge en una relación interpersonal, en la que una persona que está debidamente capacitada para ello, presta un servicio o actividad específica y la otra parte lo recibe a cambio de abonarle un arancel. Ese arancel puede ser libremente pactado o bien fijado por una ley. Y en general, cuando existe una normativa, esta normativa es de orden público y debe ser cumplida, fijando escalas de mínimos y máximos aplicables. Ahora bien, ¿cuál es el primer origen constitucional, si se quiere, para hablar de los honorarios en la Constitución? Bueno, son una consecuencia del derecho a trabajar y de la retribución justa, e integran el derecho de propiedad del profesional. Es decir, dicho de otra forma, el honorario es un crédito del profesional que se origina en el trabajo que brinda el profesional. Y esto surge en los artículos 14 bis y el 17 de la Constitución Nacional. Y de hecho, esto ha sido tratado expresamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, por ejemplo, la Corte ha dicho que no puede prescindirse de factores que resultan esenciales para asegurar la justa retribución de los servicios profesionales con respeto de la justicia conmutativa y del derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional. Ahora bien, si el honorario es la retribución por el trabajo del profesional, entonces cabe también derivar otro principio que es sumamente importante, que lo trató hoy Ana en la introducción, que es el tema de la presunción de onerosidad de la tarea profesional. Es decir, la tarea profesional se presume onerosa, se presume que se hace a cambio de un pago, ¿está bien? No se presume la gratuidad, es exactamente al revés, se presume la onerosidad y la gratuidad de la tarea solamente es la excepción. ¿Cuándo puede haber una excepción a la onerosidad? Cuando la ley lo establece o el tipo de actividad de que se trate lo disponga. Por ejemplo, lo que se llama el trabajo del profesional pro bono, que es caritativo, digamos, es con fines caritativos, está hecho en el marco de una acción de caridad en la que el profesional brinda su trabajo desinteresadamente a otro, pero tiene que estar expresamente aclarado, digamos. Y el otro aspecto por el que puede estar gratuito es, por ejemplo, cuando el profesional desempeña una tarea para su grupo familiar o bien su conviviente, digamos, o un familiar afín. En esos casos se prevé que el trabajo pueda ser gratuito. Por ejemplo, la Ley Nacional 27.423, que regula el trabajo en materia de abogados y procuradores, establece expresamente ese caso, esas excepciones, que puede ser gratuito en esos casos, cuando sea para esos familiares y esas personas sean las que deban abonar el trabajo del abogado. Lo mismo establece la 14.967, que es de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hablamos de la presunción de onerosidad
Y también fundamental, y también lo tocó Ana el tema, el carácter alimentario que se deriva de ello de los honorarios. O sea, si los honorarios son la retribución por mi trabajo, los mismos tienen carácter alimentario, es decir, el profesional depende de su forma de vivir, como bien dijo hoy Gustavo, digamos, vivimos de la profesión, y por eso tienen carácter alimentario. Este carácter alimentario no es un principio general así abstracto, sino que está expresamente reconocido. ¿En qué normativa? Bueno, por ejemplo, en la Ley Nacional 27.423, la Ley de Provincia de Buenos Aires 14.967, la Ley 9.459 de Córdoba y la 12.851 de Santa Fe. Todas esas normativas expresamente receptan el carácter alimentario del honorario. ¿Está bien? Y también lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, en el fallo Sucesores de Videla Cuello Marcelo contra Provincia de La Rioja sobre daños y perjuicios. Por citarles uno, si ponen a buscarse jurisprudencia de la Corte sobre carácter alimentario de los honorarios, le van a salir miles de fallos. Ahora bien, entonces, tienen carácter alimentario. ¿Eso también qué implica? Bueno, relacionado con la regulación de los honorarios y el carácter alimentario, hay que respetar el principio de realidad económica y el principio de responsabilidad asumida. ¿Qué significa eso? El principio de realidad económica significa que si el profesional, la tarea que está realizando, deriva en un beneficio concreto para su cliente de carácter económico y ese beneficio es sustancial, es justo que la retribución del profesional esté directamente relacionada con ese beneficio económico que establece que va a recibir su cliente. ¿Está bien? Eso es el principio de realidad económica. Y el principio de responsabilidad asumida es algo muy sencillo, que es que mientras más responsabilidad implica la tarea para el profesional, es justo que el profesional reciba una mayor retribución. Así, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un incidente de regulación de honorarios, estableció en un caso concreto que se estaba investigando el tema del megacanje de la deuda externa, que era una causa de importancia económica, política muy grande en el momento, y se había elegido a 3 peritos de carácter económico para que eran economistas, para que tuvieran intervención específica, y se los eligió por su idoneidad. Y ahora bien, cuando le fueron a regular honorarios, es como que le regularon honorario como si fuera cualquier otra causa y cualquier otra cuestión. Entonces, la Corte lo que dijo es, no se puede, digamos, si uno fue a buscar a esta persona, le dio una tarea, digamos, muy grande, una tarea magna, le dio una gran responsabilidad, es una causa tremendamente importante, no podemos después desmerecer esa responsabilidad sin darle el reconocimiento a la regulación de honorario que corresponde, ¿no? Esto estoy hablando porque era un tema judicial, pero el principio aplica a todas las tareas de todos los profesionales judiciales o extrajudiciales. Y viceversa también, cuando la importancia económica, como aplicación del principio de realidad económica, cuando la importancia económica del tema, gracias Checho, cuando la importancia económica del tema es a la inversa, o sea, es más acotada, digamos, también eso hay que tenerlo en cuenta y empiezan a jugar otros factores como el mérito y eficacia de las tareas realizadas. ¿De quién es facultad dictar normas que regulen los honorarios profesionales? Es de las provincias, es una facultad reservada, conforme al artículo 121 de la Constitución Nacional, por lo que cada provincia, y es muy aconsejable que así lo hagan, debe dictar su propia ley de honorarios de cada profesión. ¿Está bien? Esto no significa que no deba cumplir con el control de constitucionalidad, debe ser razonable, digamos, y si una norma no fuera razonable e incurriera en confiscatoriedad o algo por el estilo, la Corte Suprema va a poder tratar el caso y va a poder declararla inconstitucional por violación a la Constitución Nacional, ¿no? Pero es una facultad reservada a las provincias. ¿Qué principios generales tienen las leyes que aconsejamos que tengan en cuenta a la hora de legislarse? Bueno, por lo general, todas establecen alguna unidad de medida. En materia de abogados se suele usar el ius, o sea, todos los ius de cada provincia son diferentes en valor económico, pero se suele usar el ius. Los médicos por lo general hablan de galenos, los economistas hablan de caduceos, y la propuesta es siempre la misma para mantener el valor económico del honorario, el poder adquisitivo del mismo, en un proceso inflacionario como el que la Argentina parece vivir constantemente, digamos. Eso por un lado. Segundo, la fijación de mínimos
cuando la tarea no es susceptible de apreciación económica. O sea, hay una tarea que hay que hacerla y se llega a un resultado, por más que no sea susceptible de apreciación económica, es conveniente fijar mínimos. Y después, en lo que pueda, en lo que haya una base arancelaria sobre la cual se puedan establecer los honorarios, es conveniente fijación de escalas. Por ejemplo, en unos procesos judiciales se suele hablar del 8% al 25% del monto de la demanda. Es importante eso porque le da un margen al juez para dentro de ese 8 al 25 hay un universo de posibilidades de, bueno, este profesional no solo hizo bien la tarea, sino que además obtuvo el resultado, lo hizo con responsabilidad, desarrolló tal tarea que además era, digamos, no era estrictamente necesaria para lo que quería hacer, pero que ayudó a llegar al resultado. Y bueno, todos esos son principios que se deben tener en cuenta. Por último, simplemente mencionarles el tema de la prescripción. Como lo establece el Código Civil, la prescripción va a ser la que establezca cada normativa específica local, pero si no lo establece, el plazo de prescripción va a ser de 5 años, que es el plazo genérico. Y bien, con eso creo que respeté los tiempos y te cedo la palabra, Chechu. Excelente, gracias por los tiempos y ahora vamos a pasar con la exposición de Sebastián Villa. Toda tuya, bueno, el micrófono, Sebastián. Muchas gracias, Chechu. Bueno, acá estamos. Entonces, la charla de hoy, o el comentario que vamos a hacer, por lo breve, dice, bueno, cesión de honorarios y cesión de aportes también, es decir, ¿es posible ceder aportes? Y entonces arrancamos primero, ¿puedo ceder honorarios? Y en ese caso, ¿a quién y por qué? ¿Sí? Porque en realidad, como en relación a lo que hablaba Emiliano recién, evidentemente este derecho, este crédito que genero en relación a la alocación de obra o de servicios, en virtud de la cual este profesional devenga el honorario, después genera el derecho a percibirlo, ¿no es cierto? Y así como tiene ese derecho a percibirlo, también tendrá el derecho a renunciarlo, a otorgar una espera en el plazo, a realizar una quita, ¿sí? Puede renunciarlo, puede exigirlo. Es un derecho de él, como cualquier otro derecho, como si hubiéramos prestado plata y después tenemos la posibilidad de recuperarla. Bueno, es la retribución por ese trabajo profesional como planteaba Emiliano. Ahora, como puedo cederlo, ¿sí? Puedo cederlo total o parcialmente, y en algunas legislaciones de honorarios no está regulado específicamente esta posibilidad de cesión, pero en otras sí, y esto ha traído o ha generado alguna confusión. ¿Por qué? Porque en algunas legislaciones se dice, el honorario podrá ser cedido a otro profesional, cuando en realidad, tratándose de un derecho, de un crédito, puede ser cedido, tal como lo dice el Código Civil y Comercial, a cualquier persona. A mi abuela, que no es abogada, le puedo ceder mi honorario profesional. No necesita ser abogada para que yo le ceda. Claro, ¿por qué quizás el legislador ha hecho esto? Bueno, porque lo común es que entre abogados haya sesiones, porque muchas veces sucede, o entre, digamos, profesionales, arquitectos o ingenieros o contadores, que trabajan en un estudio en conjunto, y de esa manera, al trabajar juntos en una tarea, quizás hay alguien que es el merecedor de la regulación de honorario o del devengamiento de ese honorario porque es el que va a firmar, pero hay un trabajo colectivo. Y después se dan las sesiones, porque en la práctica es un reconocimiento a la tarea que el otro hizo y entonces cedo, total o parcialmente, el honorario que se generó. Ahora, claro, digamos, en algunos casos quizás yo percibo el total del honorario y después lo reparto extraoficialmente, ¿sí? Lo reparto extraoficialmente. Con constancia, sin constancia, no necesariamente se formaliza una sesión, pero lo que estoy haciendo es eso cuando hago un reparto. Ahora, desde la formalidad, cuando esto de alguna manera queda absolutamente registrado, va a surgir la pregunta, porque la intención a veces va a estar de si cuando cedo los honorarios también puedo ceder o siempre cedo los aportes. Porque, ¿qué pasa? Muy probablemente aquel profesional que genera muchos honorarios también genera muchos aportes que están proporcionalmente vinculados, y entonces su cuenta de aportes se incrementa en una cuantía interesante, mientras que sus colegas que trabajan con él y que quizás realizaron parte del trabajo que generó estos honorarios, no reciben el aporte. Entonces a veces está la intención de decir, no, como yo cedo el honorario, también estoy cediendo el aporte. Y acá viene, en definitiva,
la idea de la aplicación de un principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que quizás lo han escuchado. Estoy tratando de simplificar en un vocabulario lo más llano posible para que lo entendamos todos y no sea demasiado técnico que nos aleje de la comprensión. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Que en esa concepción el aporte es accesorio del honorario, con lo cual si se extingue el honorario, se extingue el accesorio o el aporte. Si se cede el honorario, se cede el aporte. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay una pequeña confusión en el sentido de que el ligamen o la interdependencia inicial de nacimiento, de origen que tiene el aporte, porque evidentemente para que nazca el derecho al aporte tiene que haber nacido el derecho al honorario, ¿sí? Esto en cualquier profesión, no solo sobre abogados, esto hace confundir como que en realidad el aporte es algo instrumental, absolutamente accesorio y dependiente, subordinado a la suerte de lo que ocurra con el honorario. Y no es así. Es decir, están vinculados de origen, pero luego, por ejemplo, yo puedo renunciar a mi honorario y eso no tiene incidencia en el aporte. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de dos obligaciones diferentes, que nacen de un origen común, pero el acreedor del honorario es el abogado, el deudor, el cliente, el condenado en costas, el comitente, el paciente, como le llamemos. En cambio, del aporte y la contribución, el acreedor es la caja, no el abogado o el médico o el ingeniero o el arquitecto. Es la caja y el deudor el obligado al pago. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que estamos en una situación diferente. Acá tenemos un contrato de cesión, ¿sí? En ese contrato de cesión tengo un cedente y un cesionario. El que cede es el profesional que generó, que realizó el trabajo profesional y que genera su derecho al honorario. El cesionario es el que va a adquirir entonces ahora, por esa transferencia que se realiza, va a adquirir los derechos y acciones que tenía el profesional que devengó el honorario, pero los aportes siguen vinculados entre la caja como acreedora y el profesional obligado, que es el cedente. Si yo tengo un acuerdo con el cesionario, con el que va a recibir el destinatario final de la plata, del honorario, si yo tengo un acuerdo privado por el cual definimos que él se va a hacer cargo de los aportes, ningún problema, es perfectamente válido. Pero esto no es oponible a la caja. Y además no tenemos que confundir quién se hace cargo económicamente de pagar el aporte y otra cuestión importante que es a qué cuenta tengo que imputar los aportes del honorario que fue cedido. El cedente cedió el honorario y el aporte sigue siendo vinculado a él, al trabajo profesional que él hizo. Si Cecilia decide que sus honorarios profesionales los cobre José Carlos, en relación a la atención que hizo de consultorio, José Carlos los cobrará, no tiene ningún problema, seguramente ahí está aceptando. José Carlos muy gustoso. Ahora, los aportes van a tener que ir a nombre de Cecilia, vinculados en su caja a una cuenta corriente previsional a nombre de Cecilia. Y esto tiene incidencia porque la cuenta corriente previsional de Cecilia va a permitir que la caja verifique cumplimientos de aportes, a la vez va a permitir que verifique si se dan los presupuestos para que ella eventualmente cumpla los requisitos para determinados beneficios o prestaciones previsionales o de la seguridad social. ¿Qué pasa? Muchas veces estos colegas que colaboraron para el devengamiento de ese honorario, les falta para cumplir en su cuenta corriente de aportes, para cumplir con las obligaciones previsionales, y entonces en algunos casos quisieran negociar estos aportes, hacer estas sesiones para tratar de reunir lo que necesitan para cubrir los requisitos mínimos aportativos del año. Pero esas sesiones, estos acuerdos entre las partes no son oponibles a la caja, porque la caja no participó de ese negocio jurídico. En algunas situaciones, algunas cajas tienen previsto lo que se llama la sociedad de aportes, que es la posibilidad de denunciar esta sociedad o colaboración entre profesionales a la caja y que la caja registre esta situación, perfecto, estamos con el tiempo, que la caja registre esta situación
de modo tal que de cada aporte que ingresa, ¿sí?, se distribuya en tanto porcentaje como profesionales tenga esa sociedad denunciada. Estas sociedades pueden ser accidentales para un supuesto en particular o pueden ser generales porque son sociedades con mayor nivel de estabilidad. Entonces, para ir terminando, así no nos perdemos. ¿Por qué no se ceden los aportes? Principios básicos. Porque los aportes y las contribuciones previsionales son de propiedad exclusiva de la caja. Entonces se imputan en la cuenta a nombre de un afiliado, pero no los pueden ceder porque son de acreedores distintos. El acreedor nunca puede ceder un derecho ni más extenso ni distinto del que tiene. Y entonces, como no tiene el derecho al aporte ni a la contribución, no lo puede ceder. ¿Sí? No lo puede ceder. Lo importante entonces en esto es tener en cuenta para nuestras cajas, digamos, prever esta situación, porque si en la realidad del ejercicio profesional de estas profesiones existe esta necesidad, quizás tengamos que prever esta herramienta del sistema de sociedad de aportes. Muchas gracias. Bueno, muy claro. Tenés varias preguntas, Eva, que ahora al finalizar José Carlos las vamos a estar distribuyendo. Le damos la palabra a José Carlos para su exposición. Y bueno, sigo con la manito saludando cuando queden 5 minutos. José Carlos, el micrófono. Gracias, Cecilia, y bienvenidos a todos los